no solo para la Nueva España, que era la idea original, sino se cambia todo el ordenamiento político jurídico de las Indias y básicamente la herramienta legal con la que se lleva a cabo esto son las ordenanzas de intendentes. La primera que sale es para el Río de la Plata de 1782 y posteriormente para la Nueva España en 1786. Estos ordenamientos jurídicos son los que van a cambiar toda la estructura y toda la organización político-jurídica de las Indias hispanas. Y cuando en 1808 Napoleón invade España y hay una crisis política, el movimiento, la reacción, digamos, para la Nueva España, pues es muy conocida, es el levantamiento de Miguel Hidalgo en 1810. Entonces hay que entender muy bien cómo estaba la organización, las autoridades locales, quiénes eran, cómo se había transformado todo este gobierno de virreyes y audiencias que habían creado los Austria desde el siglo XVI, cómo los Borbones crean un nuevo régimen que es el régimen de las intendencias, dividen la Nueva España en 12 intendencias que ahora se convirtieron cada una en los estados de la República. Algunas de ellas se fraccionaron y se convirtieron en 2 estados, pero la base de nuestra división político-territorial de México actual ya está prefigurada por los Borbones. Para que se entienda la diferencia entre el gobierno de los Austria y el gobierno de los Borbón, de manera muy sintética podemos decir que el gobierno de los Austria es a partir del régimen polisinodal conciliar. Esto quiere decir que a partir de Carlos V ya había unos antecedentes con los reyes católicos, pero a partir de Carlos V se empieza a organizar toda la administración de todo el imperio a partir de consejos. Entonces está el Consejo de Castilla, el Consejo de Aragón, el Consejo de Flandes, el Consejo de Italia, el Consejo de Portugal y se crea el Consejo de Indias. Entonces hay una serie de consejos, también hay consejos por materias, el Consejo de la Inquisición, Consejo de Hacienda, Consejo de Guerra. Entonces para las Indias tenía el rey un Consejo de Indias y los consejeros eran los que hacían todas las propuestas que le elevaban al rey. El rey veía y se legislaba a partir de reales cédulas, reales órdenes, reales provisiones. Este era el sistema. Cuando llegan los Borbón se superpone un sistema de secretarías, se llaman Secretaría de Estado. El título del ministro era secretario del Despacho Universal. Entonces había secretarías también de Indias, de Marina, de Guerra, de Hacienda. Se traslapan 2 órdenes normativos, 2 sistemas. Siguen existiendo los consejos, pero el rey funciona directamente con los secretarios. Es un secretario, despacha con el rey se siente mucho más cómodo. Es el despotismo ilustrado. El rey ya no escucha, digamos, a todos estos consejos que se tenían que juntar los consejos y hacerle las propuestas. El rey directamente despacha por eso se llama Secretaría del Despacho, porque despacha el rey con cada secretario en concreto. Es más ágil todo el gobierno y entonces esa es, digamos, la gran diferencia. Deja de haber las cortes que eran de tradición medieval, con cada uno de los reinos. El rey tenía que juntarse en las cortes con los 3 estamentos, que eran la nobleza, el clero y la clase popular, y se reunía y tenían que acordar. El rey recibía a cambio en estas cortes de la época medieval, era una negociación. El rey les pedía mayores impuestos y a cambio los integrantes de las cortes le pedían más privilegios y prerrogativas. Esto ya con los Austria cada vez se dosifica más, ya hay pocas reuniones de cortes. De hecho, en la corona de Aragón sigue habiendo cortes en los 4 reinos que componen esta corona, que son Aragón, Cataluña, Valencia y las Islas Baleares, Mallorca. Y en cambio en Castilla no, en Castilla hay 18 ciudades con derecho a participar en las cortes. Los americanos nunca participan en las cortes, nunca son convocadas las ciudades americanas ni los reinos americanos. Con los Borbón lo que se crea es este sistema de secretarías, y con este sistema de secretarías empieza a cambiar todo. Empiezan el rey a tener mayor control absolutamente sobre todo. El siglo XVIII es un siglo de muchísimas guerras.
guerras. Desde que inicia el siglo XVIII hasta la independencia de América, de las naciones americanas, no para de haber guerras. Entonces cada vez demandan más la monarquía, mayores recursos, cada vez se exprime más los recursos tanto de España como de América. El gobierno se dividía en dos, era una moneda de dos caras, que era el gobierno temporal y el gobierno espiritual. El gobierno espiritual se manejaba con bastante autonomía, pero con los Borbones ya no, se empieza a acabar esa autonomía, empiezan a cada vez el absolutismo a tomar más control del clero, el clero regular y el clero secular, y eso hace que con las reformas borbónicas pues hay un mayor control, y la máxima manifestación de ese control sobre el clero es en 1767 la expulsión de los jesuitas de todos los reinos de España, de toda España se expulsa, y eso empieza a generar mucha inconformidad entre todas las clases sociales, desde luego entre el clero mismo, y con las ordenanzas intendentes que mencionábamos. Los intendentes, lo que se trata de crear es reformar todo el fisco, y sobre una parte muy importante de los ingresos de la corona van a ser sobre los bienes de la iglesia. Entonces cada vez empieza a haber más control, más intentos de controlar y de pasar esos bienes que eran del gobierno espiritual al gobierno temporal. Ahí empieza todo este proceso de desamortización que hasta la ley Lerdo en 1856 se va a llevar a la práctica, y todavía van a tener que pasar muchos años para que se acabe de llevar a cabo este proceso. Sí, la verdad es que el control fiscal siempre fue un problema en el antiguo régimen. Lo que tendía a hacer mucho la corona era a establecer asientos que eran arrendar a una persona determinada a un tipo de impuesto o una organización, como al consulado de la Ciudad de México, la alcabala. Entonces era un impuesto que el rey no tenía la burocracia suficiente para cobrar ese impuesto. Entonces el cabildo de la ciudad, el consulado de la Ciudad de México, le daba una cantidad al rey anual, y a cambio él cobraba este impuesto y se quedaba con la diferencia. Entonces era como un sistema se establecían contratos con sujetos particulares para que se hicieran cargo del cobro de estos impuestos. Ya con los Borbones se trata de tomar la corona, el rey, el control de esto. Por eso se crea este sistema de intendentes. Los intendentes tienen una red de subdelegados que vienen a sustituir a los corregidores y alcaldes mayores. Uno de los pretextos por el que se crea este sistema era que los corregidores y alcaldes mayores, había un sistema de repartimiento forzoso de mercancías a las comunidades indígenas, y se quiere acabar con este sistema por todos los abusos que producía. Entonces, con la idea de la ordenanza de intendentes, se crean estas 12 intendencias en lo que ahora actualmente es México, y cada uno de estos intendentes tiene una red de subdelegados que vienen a suplir a estos corregidores y alcaldes mayores, y se pretende con ello acabar con el sistema de repartimiento forzoso de mercancías, y que los intendentes controlen la hacienda real, y realmente pues es bastante exitoso, y los ingresos de la Real Hacienda aumentan muchísimo con este nuevo tipo de control, de que la corona toma en sus manos el cobro de los impuestos y empieza a tomar también los bienes de la iglesia, los bienes eclesiásticos, empieza a controlarlos también. Entonces, pero de todos modos, con tal cantidad de guerras y tal cantidad de gastos, nunca terminaba de quedar contento con todo el dinero que recibía, y siempre estaba exigiendo más. Entonces, cuando llega 1808, la gente en Indias, tanto el clero como los particulares, están hartos ya de tantos donativos, de tantas exacciones, y darse cuenta de que nunca es un barril sin fondo, es un pozo sin fondo la Real Hacienda, porque nunca está satisfecha con todo lo que les dan. Como complemento de esto que habíamos mencionado, de que era una sociedad estamental dividida en los tres brazos, que era la nobleza, el clero y el común de la gente, tenemos que entender que también racialmente había un
una serie de estamentos. Teníamos primero a los europeos, ¿no? Entre los cuales predominan los españoles, luego los indígenas, desde luego, como raza, y luego los africanos, todos los africanos que llegan a América. Todo esto empieza a haber una serie de mestizajes y se crea todo el sistema de castas. Entonces tenemos que entender que no solo tenemos estos tres estamentos, sino que tenemos a estos grupos de orígenes raciales distintos, y este orden normativo complejo se refleja también en esto. O sea, no solo la nobleza tenía un orden normativo, el clero tenía otro orden normativo y el común tenía otro orden normativo, sino que estos distintos estamentos también, los españoles solían regirse por una serie de normas y de aparato de justicia. Los indígenas tenían sus propias normas, su propio aparato de justicia. Para los negros también había normas y aparatos distintos, y luego todos los criollos y todas las mezclas que se dan también tienen su propia organización, sus propias cofradías, sus propios gremios, sus propios canales para resolver sus conflictos. Entonces es una sociedad muy compleja. Tenemos que entender esa complejidad del antiguo régimen y cómo el nuevo régimen, idea racionalizadora de crear los códigos y un código supremo que es la Constitución, tendía a achatar y a uniformar y a centralizar todo este sistema tan complejo. Entonces fue muy difícil lograrlo, y es muy difícil hasta la fecha, porque pues, la sociedad es plural, los individuos, los problemas son muy complejos, y es muy difícil que con una fórmula que se ponga en un código se puedan resolver todos los casos que se plantean cotidianamente. Entonces el cambio fue eso, de una sociedad plural, que Paolo Grossi, un historiador muy importante en la actualidad italiano, es lo que ha señalado, cómo se transitó de este reconocimiento de esta pluralidad social a una sociedad que supuestamente se quería totalmente uniformada a partir de un código determinado, cosa que es una utopía.